Esta ley busca ampliar la libertad testamentaria. De acuerdo con un estudio que hicieron en el año 2010, Elul, Pagano y Panunzi, publicado en una muy prestigiosa revista norteamericana, de una muestra de 55 países, Colombia es el tercer país con menor libertad testamentaria. Solamente lo supera o está prácticamente en el mismo nivel Filipinas y Bélgica. Eso significa que un colombiano tiene un margen mínimo de libre disposición de su patrimonio a la hora de hacer un testamento, lo cual por supuesto desincentiva la formulación de testamentos y lleva a que la gente se acostumbre a heredar no en virtud de la voluntad del dueño del patrimonio, sino en virtud de la ley. Entonces aquí quisimos ampliar esa libertad testamentaria. ¿Cómo lo hicimos? Eliminamos la cuarta de mejoras y convertimos el 50% de la masa sucesoral en libre designación. Hay un asunto para mí que es el que más me llama la atención. Primero, tiene que ver con los efectos en las estructuras familiares. A nivel de la familia nuclear, la libertad testamentaria fortalece de una manera u otra el rol del padre y de la madre en la orientación y en la autoridad sobre esa familia, porque el solo hecho de tener la expectativa de heredar en virtud de la voluntad de los padres hace que pueda preservar una legitimidad y un respeto por parte de los hijos hacia ellos. Pero también adapta estas normas sucesorales a los nuevos tiempos. Hoy las familias o el concepto de familia ya no es aquel que heredamos del decimonómico que heredamos del Código Civil. Familia es familia reconstituida, por ejemplo. Hoy las personas se casan, se separan, reorganizan sus vidas y es muy normal que una persona reorganice su vida con una pareja que tuvo hijos de otra relación. ¿Por qué no pensar que el amor o la solidaridad desarrollada por esa persona con los hijos de su nueva pareja no sean igual de intensos que aquellos que obtuvo en su primera relación y con sus hijos biológicos? ¿Por qué no permitirle a esa persona también que la norma le permita adaptar su testamento a esa realidad, a esas relaciones de cariño, de afecto, de solidaridad? También creo que es una norma que permite entender que las familias se reconstituyen a veces con personas del mismo sexo. ¿Por qué no se podría también transferir parte de su patrimonio a personas con las que de pronto tuvo una nueva relación y así transferir esos bienes o su patrimonio? Es decir, yo creo que esto flexibiliza las normas a las nuevas realidades sociales. En el artículo 1226 del Código Civil consistió básicamente en eliminar las mejoras con el fin de ampliar hasta el 50% la disposición de los bienes de la masa sucesoral y así permitir ampliar la libertad del testador en la disposición de su asignación. Antes de esta ley, de la 1934 de 2018, el testador debía asignar forzosamente para alimentos la porción conyugal, las legítimas, y tenía un 25% de mejoras para asignar a sus descendientes. Ahora puede disponer del 50% de su patrimonio para asignarlo libremente. Pasamos de un 25 a un 50%, básicamente. Lo que buscamos aquí es que el campesino que tiene menos de 4 unidades agrícolas familiares tenga la posibilidad de decidir. Si decide hacer un testamento y transmitir la unidad indivisa de su finca a uno de sus hijos, pues tendrá esa posibilidad, de tal forma que no se destruya su unidad económica. Eso es factor de paz en el campo. Desde que usted tenga unidades económicas rurales viables, pues habrá paz, porque no habrá miseria. El problema es que hoy usted va al campo en departamentos como el Huila o el Tolima, o Boyacá o Nariño, y se encuentra con que el promedio de una finca cafetera, por ejemplo, en Huila es de 3 hectáreas. Es decir, por muy productivo que sea ese café, por muy café especial que lo sea, este campesino nunca va a poder tener un nivel de vida digno, porque con 3 hectáreas usted no sostiene a nadie. Usted necesita por lo menos 12 o 3 hectáreas para vivir dignamente con una extraordinaria producción cafetera en un departamento como estos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque de generación en generación se subdivide la unidad agrícola. El acervo imaginario es el valor que el causante dona en vida a uno de sus herederos y se computaba para efectos de distribuir posteriormente la masa sucesoral.
En esta ley, al haberse derogado el artículo 1243 del Código Civil, que preveía el cómputo de las cuartas de mejoras, que tal como se explicó anteriormente, se ampliaron para que sean del 50%, eran parte del 25% cuartas de mejoras, el acervo imaginario. Así las cosas, como el objetivo de esta ley es ampliar la forma en cómo el causante quiere distribuir sus bienes, si éste en vida decide donarle a uno de sus herederos, podrá realizarse sin que posteriormente se afecte en el testamento el cómputo de la masa sucesoral. Es decir, aquí el espíritu de esta norma es la libertad testamentaria, por encima de cualquier asignación o disposición legal. Ese es el espíritu. Estoy muy satisfecho de haber podido reformar en 2 leyes distintas estos aspectos del Código Civil, y la primera que expedimos tiene que ver con la indignidad o el desheredamiento. La ley de indignidad sucesoral estableció, que la ley 1893 de 2018, también sancionada este año, estableció básicamente 2 causales nuevas a la figura de la indignidad sucesoral: el abandono y la violencia intrafamiliar. Si ha habido abandono teniendo la obligación de proveer alimentos, o si ha habido violencia intrafamiliar probada naturalmente con las respectivas sanciones ante la jurisdicción del caso, pues obviamente procede también aquí la indignidad sucesoral. No es digno de heredar una persona que ha maltratado o que ha abandonado. Son muchos los casos. Usted observa cuántos viejitos no ve usted por ahí abandonados en hospitales, en clínicas, en asilos, y los dejan allá y terminan ocupando lo único que ellos tenían, que era su casita. Esos hijos que abandonan a sus padres, que los dejan tirados y que se quedan con su casa, que es su único patrimonio, son absolutamente indignos de heredar. ¿Y qué otra herramienta, o con qué otra herramienta puede contar una persona ya en sus años finales para defender su derecho a que no lo saquen de la casa cuando ya físicamente no responde o está débil? Quitándole esos bienes, declarándolos indignos de heredar. Espero que no lo hagamos. A mí me gusta mucho nuestro Código Civil, es una institución. Fíjese usted que bien o mal el Código Civil ha mantenido esas formas clásicas, esos valores axiológicos, liberales, esos pilares que nos han permitido evolucionar y hoy tener un orden civil moderno, liberal, incluyente. El Código Civil puede ser reformado. A mí me da mucho miedo esos intentos de reforma integral. Mire, bien o mal, la Constitución de 1886 fue producto de un momento autoritario y conservador. No obstante ello, se podía reformar, se podían incluir figuras como la tutela, como el control de constitucionalidad avanzado, todo eso sin tener que salir del texto. Hicimos la Constitución del 91, muy generosa, muy bien intencionada, pero mal redactada, llena de contradicciones y con textos muy largos. Imagínense nosotros haciendo un Código Civil entonces, dejémoslo como está, quietico. Actualicémoslo en todo lo que sea el caso, como en estas normas, la indignidad sucesoral o la ampliación de la libertad testamentaria. Nosotros nos acostumbramos a no hacer testamento, porque la ley define cómo se transmite nuestro patrimonio una vez nosotros pues vayamos a mejor vida. Y nos acostumbramos a que existe una ley de reparto por igual entre el número de hijos, descendientes, legitimarios, y un pequeño margen de 25% para hacer un testamento. Pues nadie hace testamento en Colombia. La obligación moral, y esta es mi posición ideológica, la posición moral o la obligación moral de una persona consiste en proveer alimentos a sus hijos, educación, estudio para que crezcan y se desarrollen como adultos responsables con criterio. Pero la obligación moral no consiste en transferir de una generación a otra el patrimonio por efecto de la ley. Y tampoco hay obligación moral para que ese patrimonio construido con el esfuerzo y el trabajo pase automáticamente en virtud de la ley hacia sus hijos y no en virtud del mérito. Yo creo en una sociedad liberal y creo por consiguiente en el mérito, en la responsabilidad individual. Y yo creo que ese patrimonio, primero, pues es un derecho de quien lo ha producido para definir qué se hace después de su vida. Y segundo, pues los hijos se lo tienen que ganar. De ICETEX que busca, ya tenemos unas fuentes de recursos identificadas que ascienden a billones, y la idea es trasladar esos recursos para el ICETEX para que arrastre y se traiga los 407.000 deudores de créditos Access con el ICETEX
al nuevo régimen que inventamos, que creamos de cuota contingente al ingreso. Esa es mi primera ley. Segunda ley, yo quiero abrir un debate en Colombia sobre la necesidad de introducir un término de caducidad sobre la acción pública de inconstitucionalidad. Es un tema indiscutiblemente polémico, pero que creo yo que debe ser debatido en Colombia. Eso es un exotismo nuestro, solo lo tienen Venezuela y Colombia. Acción pública de inconstitucionalidad ilimitada, abierta para cualquiera y limitada en el tiempo. Yo creo que esta figura obedeció a una circunstancia específica que se presentó en Colombia a principios de siglo. Se trataba de derogar unas leyes anteriores y yo no creo que esto sea suficiente como para crear una tradición y mantenernos en la inseguridad jurídica producto de esta figura. 3. La profundización de la descentralización administrativa. Yo quiero introducir en este Estado unitario la posibilidad para el legislador, a través de un procedimiento legislativo, de transferir a título experimental, por un periodo de 8 años, competencias del orden nacional a las entidades territoriales. 8 años para evaluar su desempeño en la región y si el desempeño es negativo, retrotraer y devolver esas competencias. Si el desempeño es positivo, extenderlas a todas las entidades territoriales del mismo tipo. Es decir, eso le da posibilidad al Estado de descentralizar a geometría variable, de evaluar el impacto de sus políticas públicas, de esa medida descentralizada, de esa política descentralizada, y lo más interesante de esta ley es que se le transfiere a la entidad territorial la posibilidad de adaptar la ley general a su realidad o a la competencia que ejerce. En la práctica eso significa legislar, porque usted coge la ley y a través de un acto administrativo la adapta, la modifica, la suspende, obviamente previa autorización del Congreso, que no se despoja en sí de la titularidad de la competencia. Es muy interesante. Otra ley que me gusta mucho, la creación de estrictos indicadores de calidad en el sistema de salud colombiano. ¿Cuál es la queja más recurrente de los colombianos frente al sistema de salud? La obtención de una cita. Usted ve mujeres con unos niños chiquitos recién nacidos, piden cita con pediatra y se demoran 2 meses. Eso es una tortura. Eso es inhumano, porque pues no hay nada que angustie más que la salud de un bebé recién nacido. El establecimiento de un régimen de trabajo flexible, pero garantista, para los trabajadores de la famosa o denominada economía digital, gig economy, que en la actualidad se encuentran en una profunda desprotección producto de la incertidumbre normativa. La obligatoriedad de la restauración o reforestación de fincas ganaderas en la preamazonía, que es una zona, digamos, donde más se está deforestando en este momento, Caquetá, Guaviare, Meta. Y 2 normas muy interesantes. Una ley para la restauración una lista con los 50 responsables políticos, líderes políticos más importantes y económicos del régimen de Nicolás Maduro. Es una lista con la que le vamos a ordenar a la Unidad de Análisis e Investigación Financiera que rastree y detecte todos los bienes, y cualquier bien que pertenezca a esta lista de estas personas debe ser reportado a las respectivas superintendencias. Se congelarán esos bienes, entrarán a la SAE y se los devolveremos a Venezuela cuando se restaure la democracia. Y por último, consumo de sustancias psicoactivas. Yo no pienso, como piensan los sectores muy conservadores, que hay que, ni más faltaba, eliminar la dosis mínima, que no se puede, y criminalizar el uso de sustancias psicoactivas, de ninguna manera. Pero yo sí creo que hay que trazar una línea roja en las ciudades, porque tampoco se puede consumir abiertamente la dosis mínima en los parques ni en los entornos de los colegios. Para las clases medias colombianas y las clases más desfavorecidas, el parque es el único lugar de esparcimiento. Y llega ya la familia con sus niños y se encuentran con 15 tipos fumando y metiendo vicio. Hasta allá no llega su libertad. Su libertad no llega hasta allá. Su libertad es que usted vaya y consuma si quiere en su casa. Nadie se va a meter allá, nadie tiene por qué meterse en su vida individual. Pero usted no tiene por qué consumir en frente de los niños ni de los viejitos que están en un parque. Entonces vamos a trazar una línea roja y le vamos a decir: mire, señor consumidor, aquí no creemos en la criminalización de su consumo, como creen algunos sectores muy radicales. Pero aquí no entra. Si usted cruza esa línea roja, pues lo vamos a sancionar administrativamente, contravencionalmente.